hablar un poquito de acidosis subaguda. Decía subclínica y subaguda se usan como sinónimos, pero después de hacer un poco la revisión, de ampliar la revisión para esto, decidí que subaguda define mejor a esta afección más que subclínica, ¿sí? Porque en realidad subclínica se quisiera decir que no la vemos, pero en realidad no la vemos porque no queremos, no la vemos porque no miramos, no es que no haya signos. Así que, a ver, ahí va. Para meternos un poco con algunos números, estos son de la casuística del Servicio de Patología y Clínica de la Facultad de Veterinaria de La Plata, sobre 3.500 necropsias. La segunda causa en importancia de muerte en feedlot son alimenticias. La primera infecciosa, principalmente neumonía. La segunda causa son de origen alimentario. Dentro de las de origen alimentario, la principal causa es la acidosis, ¿sí? Y la segunda causa es la poliencefalomalacia. La poliencefalomalacia es una afección que es secundaria a la acidosis, sobre todo, principalmente acidosis. Este es un buen marcador de acidosis subaguda, ¿sí? Cuando tengo casos de poliencefalomalacia, es una forma de la presentación de acidosis subaguda. Estos son casos claramente de acidosis aguda. Entonces, ¿para qué marcaba? Siempre poner un iceberg es algo que todos usan en una figura bastante gastada, que si de esa estadística, esas muertes por acidosis son esta cantidad. Si yo tengo esta cantidad de muertos abajo, si ahí había, perdón, a ver si puedo volver, había, supongamos que 800 muertes por acidosis, bueno, tengo acá 8.000 animales que sufrieron acidosis subaguda, que yo no me enteré, salvo porque la conversión no me dio lo que yo esperaba, la ganancia diaria de peso no me dio lo que yo esperaba. Entonces, para repasar un poco cómo se genera, hacer un poco de repaso de la fisiología ruminal, ¿sí? Cuando pasamos de dietas netamente forrajeras a dietas que llevan mayor cantidad de concentrados, la producción de ácidos grasos volátiles a nivel del rumen, ¿sí? Cambia la proporción de ácidos grasos volátiles y aumenta la cantidad, a la medida que aumento la cantidad de concentrados en la dieta, la cantidad de materia orgánica fácilmente fermentable. Principalmente en las dietas de feedlot estamos hablando de almidón. Sí, a medida que aumento la cantidad de almidón y disminuyo la cantidad de fibra o de FDN, aumenta la cantidad de producción de ácidos grasos volátiles y cambia la proporción. La principal cambio es, acá tengo más acetato y acá tengo más propionato, que es una fuente directa de glucosa, y eso hace un poco también a la eficiencia del animal encerrado a corral. ¿Y qué pasa con el pH ruminal? A medida que se acumula se produce mayor cantidad de ácidos grasos volátiles, el pH tiende a bajar, ¿sí? En un animal que come una dieta pastoril estaremos por acá, en un animal que come una dieta de grano tendríamos que estar por acá, ¿sí? Y no llegar aquí abajo. Esto sería más o menos lo mismo con los tipos de ácidos grasos volátiles. Acá estaríamos, en el caso de un animal que come pastoril, principalmente, fíjense, alrededor del 70% sería, esto es, ácido acético, propiónico y el butirato. En la medida que va aumentando la proporción de granos a la dieta, o de almidón principalmente, va bajando la proporción de acetato y aumentando la de propionato. Y el pH cae porque aumenta mucho la producción de ácidos grasos volátiles. Cuando esa cantidad de materia orgánica rápidamente fermentable en el rumen aumenta, llega a ciertos niveles, ¿sí? Que sobrepasa, entre otras cosas, la capacidad de buffer del rumen y la capacidad de absorción, empieza, acá yo lo marqué apenas con un 5, ya acá empieza a haber producción de ácido láctico, ¿sí? Que es que cuando estamos dentro de este rango, donde está la bomba prendida, pero todavía no explota nada,
estamos en el rango de que hay un montón de bacterias que transforman esas pequeñas cantidades de ácido láctico en esto que está acá, que es propiónico. Entonces estamos acá en este rango entre alrededor de 5,5 en el rango de conversión del ácido láctico a ácido propiónico. Si la cantidad de materia orgánica rápidamente fermentable que cae al rumen es mayor, pasamos a esta parte donde exponencialmente se mueren las bacterias que convierten el ácido láctico a ácido propiónico y se empieza a acumular ácido láctico, y acá es donde el animal queda redondito y con las patas para arriba y va a formar parte de las estadísticas del doctor Facio. Acá perdimos y acá lo vemos clarito. Por eso a veces se habla de clínico y subclínico, pero la diferencia entre clínico y subclínico no es la muerte. O sea, si clínico es la muerte, no, tenemos algunos signos previos para darnos cuenta de que tenemos algún problema de acidosis, que esa cantidad de grano, o al menos la forma y en el tiempo que está llegando ese almidón al rumen, nos está generando algún problema. Acá esto más o menos lo mismo, lo que muestra es como en un momento cuando se entra en ese círculo vicioso, o sea, mucho carbohidrato soluble, aumenta la tasa de crecimiento de las bacterias, aumenta la producción de ácidos grasos volátiles. Esto lo saqué como estaba del paper, acá hay un error, el pH en realidad baja, no sube. Baja el pH, cuando baja, ahí dijimos por debajo de 5,5, empieza a verse favorecido para su crecimiento el Streptococcus bovis, que empieza a producir ácido láctico. Eso baja más el pH y acá empieza un círculo vicioso donde más producción de ácido láctico, baja más el pH, se mueren todas las bacterias que convertían el ácido láctico a propionato, baja más el pH por debajo de 5, el Streptococcus bovis se muere y agarra la batuta el lactobacilo, y ahí ya llegamos a este caso, éstasis ruminal, absorción de lactato, acidosis metabólica y el animal se murió. Ahora, de nuevo, entre esa vida y la muerte, ¿qué signos clínicos? Por eso dije acidosis subaguda y no acidosis subclínica. Todos estos signos están asociados con acidosis subaguda, ¿sí? Depresión del consumo y consumo variable. Le doy de comer, un día me sobra alimento, limpio el comedero, le doy de comer la misma cantidad, el otro día me lo pelan, le subo el consumo, me vuelven a pelar el comedero, le aumento el consumo de nuevo, lo cual, así como lo estoy diciendo, es un error de manejo de comedero, que después lo vamos a charlar, y me vuelve a sobrar comida, ¿sí? Cuando tengo serruchos de consumo, eso es un signo de que estoy teniendo animales que se empachan. Comen de más, retraen el consumo. Comen de más, retraen el consumo. Y eso se paga mucho en eficiencia. Después lo vamos a ver con alguna diapo y con algún dato más concreto. Eso con respecto a depresión de consumo y consumo variable. Diarreas. Usando la misma barrita, hablando de signos clínicos, hablando de acidosis, ¿cómo puedo hablar de pH mirándolo desde afuera? Y si no tengo un pHímetro, esta es una bosta bien fibrosa, ¿sí? Esta es una bosta de un forraje más bien digestible. Acá ya hay algo de grano, puede ser la bosta de un animal en adaptación. Acá tenemos una bosta normal de un animal que está en una dieta alta de concentrados. Y acá ya tengo una bosta media líquida, ¿sí? Sin forma, medio de, ahí podría decir, no hay mucus, no hay nada, acidosis subclínica. Acá esta bosta no es la mejor foto, pero tiene burbujas, ¿sí? Estas bostas que se ven bien brillosas, grises, que todas las conocen porque todas las he visto alguna vez en el corral, son también un signo clínico de acidosis subaguda, ¿sí? Entonces, otro signo, baja ganancia diaria de peso. Normalmente, como nosotros, las de acidosis subaguda, los primeros que empezaron a hablar fueron los tamberos, porque ordeñan todos los días las vacas. Y hay un efecto que no está acá, que no tenemos problema de lo que hacemos engorde, que es en la vaca de tambo, donde tuviste una bosta como esta, fuiste a ordeñar y bajó la grasa en leche al otro día. Al otro día que te pasaste, que tiraste una palita de más de maíz adentro del mixer, al otro día, incluso sin llegar a bostear así,
la vaca baja la grasa en leche. Entonces ellos lo estudiaron muchísimo más. La ganancia diaria de peso a veces, con suerte, en muchos de los corrales se pesa al inicio y se pesa cuando se va. Y se tiene datos más o menos de cuánta vez, a veces no se tienen datos de cuánta comida real se echó de la conversión real. Ese sería un dato. Otro signo clínico es la pica, ¿sí? Esto también lo tienen que haber visto muchos. El animal comiendo tierra, lamiéndose entre ellos, lamiendo los palos, lamiendo lo que se le ocurra, porque eso es, están pidiendo una lical a grito, tienen prendido fuego en la panza y quieren apagar el incendio con algo. Y es algo bien visible, bien clínico, y es una acidosis subaguda. Acá el animal no se muere. Poliencefalomalacia. Yo le decía que era un buen indicador. Poliencefalomalacia es una patología, es una necrosis, ¿sí? Cortical, ¿sí? Es una consignología nerviosa bien clara, ceguera central, ¿sí? Los animales que se apartan. Y es una enfermedad, fíjense, la casuística del doctor Facio. Los casos de poliencefalomalacia se dan principalmente a partir de los 30 días. La mayor proporción empiezan entre los 15 y 30 días, y entre 30 y 60 es donde está la mayor cantidad de casos. Ese es un buen indicador de acidosis subaguda. Si yo tengo casos de poliencefalomalacia, estoy teniendo problemas de acidosis subaguda. No es el único caso, por las dudas, para ser concreto, digamos, poliencefalomalacia es un defecto en el aporte de vitamina B1 que puede pasar porque se interrumpe la producción de vitamina B1 en el rumen por la muerte de algunas bacterias, y otras bacterias que rompen la vitamina B1 durante una acidosis, o también por ejemplo, tener una burlanda con un exceso de azufre, ¿sí? Y tengo mucha carga de azufre en la dieta, o tengo problema de azufre en agua, que también me puede dar casos de poliencefalomalacia. No es patognomónico de acidosis subaguda, pero la principal causa de poliencefalomalacia suele ser una acidosis subaguda de tipo crónico. Otro signo clínico que figuraba ahí es la laminitis, ¿sí? Esto también es de una acidosis subaguda, pero muy crónica. Es muy raro, yo no sé si... No importa ese video, no sé si se alcanza a ver ahí la patita, no sé si la ven todos, que está como este de acá, el zapato chino, ¿sí? Esto en un corral de 90 días no sucede. Esto es un animal en un feedlot que estaba dentro de todo bastante bien manejado, a pesar de todo el barro que se ve ahí. Pero este es un animal que pasó la primera zafra del corral, se reagrupó, siempre quedó en el fondo y fue teniendo el mismo problema. Se acerca poco al comedero, cuando lo logran dejar comer, come mucho, tiene un empacho y así. Y ese pico, cada vez que se agarra ese empacho, hay un montón de sustancias proinflamatorias, ¿sí? Que se liberan, que se absorben a través de la pared del rumen y terminan generando problemas en los lugares de circulación terminal, como son las extremidades. Esto también es algo que ven mucho en rengueras, en los tambos. También son las dos causas, caída de grasa en leche y el aumento de rengueras. Que acá no tenemos índice, no hacemos índice de locomoción en los animales, ni mucho menos, porque no es que viajan 2 días hasta la ordeñadora, están en el corral y a gatas los miramos de lejos, entonces no nos enteramos si el animal le duele un poco, pero todas esas cosas hacen también a cómo el animal se acerca y la manera en que el animal come, y hacen que se reproduzca el ciclo. Ahora, ¿cuáles son los factores que determinan la aparición de una acidosis subaguda? Y acá el mapa parece complejo, ¿sí? Acidosis depende de dieta, de manejo y de ambiente. De dieta vamos a hablar un poquito de grano, de fibra y de aditivos, ¿sí? Todo eso va a tender el tipo de dieta de grano a ver cuánta cantidad del animal mastica ese alimento, por ejemplo, a lo largo de la fibra, cuánto el animal mastica y cuánto rumia, va a depender la cantidad de bicarbonato que se produce por saliva, o sea, ese buffer natural,
¿sí? O ese alical natural que tiene el animal vía saliva, y también el nivel y el picado de la dieta va a ser al consumo, a la velocidad con que el animal consume, ¿sí? A la tasa de pasaje de ese alimento, y eso va a ser al balance ácido-base en el rumen, ¿sí? Y todas estas cuestiones que tienen que ver con el manejo del clima principalmente van a afectar el tamaño de la comida, la cantidad de comidas que hace el animal en el día y la frecuencia y la tasa de consumo, con qué velocidad o con qué voracidad el animal come. Yo quiero marcar para mí, empiezo por acá, porque para mí es lo más importante, todos los corrales empiezan con el acostumbramiento, ¿sí? Y donde yo entro en un cuadro de acidosis subaguda, ¿sí? Al arranque de un corral, entro en ese famoso serrucho de consumo, que muchos lo deben tener identificado, y que después cuesta salir. Entonces, cuando estamos haciendo la adaptación del animal, no hay que apurarlo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que primero tiene que adaptarse el animal al corral, al nuevo ambiente. Una vez que el animal está cómodo, ya se reorganiza, a veces agrupamos animales de diferentes orígenes, todo hasta que se ordena socialmente ese corral, se marca quién es dominante, quién está subordinado. Todo ese estrés hay que sumarle que venían, en la mayoría de los casos no saben comer, venían de una dieta forrajera, lo que le enseñó a comer la madre en el campo es pasto. Si tenemos suerte, alguien le hizo algo de balanceado y aprendieron a comer al pie de la madre, nos mejora muchísimo, nos acelera el proceso de adaptación, pero bueno, ese rumen no está adaptado a una dieta alta en concentrados. Ahí yo le decía, vuelvo para atrás. Estoy hablando de acostumbramiento, pero acá obviamente en acostumbramiento va a estar el tipo de dieta que yo tengo, la adaptación y la transición de la cantidad de fibra y cantidad de grano, o sea, y en ese mismo acostumbramiento va a tener que ver todo lo que sea el ambiente que yo le doy a los animales, ¿sí? Entonces no son cosas separadas, todo esto va junto. Entonces, la adaptación del rumen y después la adaptación del hígado, que va a tener que metabolizar eso que habíamos visto, que era una tortita así de ácidos grasos volátiles, que era lo que recibía el hígado y tenía que metabolizar para convertirlo en glucosa, para que el animal después lo convierta en carne. Ahora esa torta es más grande, entonces el hígado tiene que acostumbrarse también a recibir mayor cantidad de producto del rumen y a poder sacarlo. Entonces, la adaptación del rumen principalmente pasa por la adaptación de las papilas ruminales. De una dieta forrajera, fíjense, más o menos, con que sea, si estamos hablando de que esta papila tiene el doble o el triple de largo, que esto es el doble o el triple de superficie de absorción. Si yo durante la adaptación hago mal la adaptación o le doy de comer mayor cantidad de grano, le produzco una acidosis subaguda al animal por problemas de manejo, por problemas de horario de la entrega del alimento, por un montón de causas, voy a producir lesiones en la pared y no voy a permitir que esta adaptación sea correcta. Por ahí voy a producir una hiperkeratosis, ¿sí? Que es como si ustedes echaran ácido sobre la piel y la piel se engruesa. Bueno, eso es un engrosamiento que la protege del ácido, pero no le permite absorberlo. O sea, simplemente le hace una barrera al ácido. Nosotros lo que queremos en realidad es que el ácido que el pH ruminal se mantenga, porque el ácido que se produce se absorbe, y cuando se absorbe va al hígado, y el hígado lo convierte en glucosa, y eso después, glucosa y insulina al músculo, carne y grasa, ¿sí? Si no, queda ahí en el rumen. ¿Y por qué es tan importante? Fíjense, de esa producción de ácidos grasos volátiles, más o menos un 50% de esos ácidos grasos volátiles que se producen, la comida, dependiendo del tamaño de la comida, ¿sí? del plato de comida, de esa primer comida, va a depender la producción de ácidos grasos, de ácidos orgánicos y de protones, que son lo que dan acidez, ¿no? El 50% va a ser por absorción, ¿sí? Entonces, si yo daño la pared del rumen, voy a perder capacidad de absorción, voy a perder flujo sanguíneo. Entonces se me va a quedar el ácido amontonado en el rumen.
ya que está en el esquema, porque no está de nuevo, todo eso depende también. El 50% es absorción, el 30% lo neutraliza con los fosfatos y el bicarbonato de la saliva. Entonces, en una dieta de adaptación todos sabemos que va mayor proporción de fibra, con una cantidad y un tamaño de fibra que promueva que el animal tenga que masticar, ¿sí? Para que la comida sea, primero la tasa de comida sea más lenta. Si usted le dan una fibra un poquito más larga, el animal tiene que masticar un poquito más. Entonces no se atora, no se come de golpe toda esa comida de golpe. Entonces, y además, si el animal está comiendo a una tasa lenta en una dieta con fibra, produce alrededor de 25 mililitros de saliva por minuto, ¿sí? En condiciones basales produce 10. Si se atora, produce 15. Entonces, mucho menos cantidad de buffer o de algo que neutralice ese ácido en el rumen por vía de la saliva. Entonces, eso va a depender. Mientras más traga el animal, menos saliva produce, menos bicarbonato, menos buffer, el pH se me va para abajo. Y el resto tiene que ver con el tamaño de partícula y la tasa de pasaje, porque el 15% de esos ácidos pasan hacia el tubo digestivo posterior. Esto más o menos explica lo mismo, pero es de una revisión que se focaliza en realidad la producción en el daño epitelial, ¿sí? Que se produce, y en la producción de un montón de mediadores químicos de la inflamación, de lipopolisacáridos, que entre otras cosas tienen efecto en la producción de la aminitis, pero también en cómo queda esa pared del rumen, que acá tengo unas fotos de también gentileza del doctor Facio. Eso es una mucosa ruminal que, en vez de muy lejos de lo que le mostré, tiene una cicatriz de una úlcera, y esto no tiene, es una cicatriz, ahí no pasa sangre, ahí no hay papilas, ahí no hay absorción. Si yo esto pertenece a un caso de poliencefalomalacia, ¿sí? Acá eran 15 animales. Tras un caso de poliencefalomalacia, deciden de ese feedlot ir a hacer muestras de rumen a frigorífico, a ver qué se encontraban. Y encontraron un montón de animales con lesiones cicatrizadas. Eso le sucedió durante la adaptación, y eso ¿qué hace? Es menos superficie de absorción. Un animal que se pega un primer atracón, ¿sí? Y le queda una cicatriz adentro del rumen, la segunda vez que coma tiene menos superficie para absorber ácido. O sea, tiene menos capacidad de absorción de ácido, y lo que termina sucediendo es que cada vez que tiene un empacho, el pH va más abajo, y cada vez que se empacha, de nuevo, aunque el desafío o la cantidad de almidón que le cae al rumen sea la misma, hay más posibilidades que el animal termine en una acidosis aguda y se termine muriendo. Y además, esta lesión, este animal llegó al frigorífico, pero ese animal no fue igual de eficiente que uno con un rumen sano para absorber todos esos ácidos grasos volátiles. Yo le doy bombones, pero el tipo no tiene capacidad de absorberlo, de metabolizarlo, porque estos son abscesos hepáticos, porque le entró en una de las atoradas, se rompió la pared del rumen, entraron bacterias y terminó con un absceso hepático. Este animal no convierte con la misma eficiencia el almidón que yo le pongo en el rumen en propionato, y después en glucosa y después en carne. Y ahí tenemos la diferencia de esas bajas ganancias diarias de peso que hablábamos hoy. Esto muestra más o menos lo mismo. Esa tendencia hace que cada vez, estos son mediciones de pH, el pH en el rumen va variando. Normalmente el nadir, o el punto más bajo de pH, está a las 4 horas de que el animal comió, y cada vez, fíjense, estas serían las barreras más o menos de acidosis. Acá estaríamos en este rango de acidosis subaguda, y acá el de acidosis, en el 5 sería acidosis aguda. Baja, pica, baja, toca siempre el límite, y cada vez, fíjense, va llegando un poquito más abajo, sube un poquito más abajo, hasta que llegó a la acidosis aguda. Ahí es donde estamos entre estas bostas, que yo les decía que tenemos la bomba ahí prendida, y cada vez que prendemos la mecha esta, el animal paró, yo le doy de comer, se agarró una acidosis subaguda,
me rechazó comida, me sobra comida en el comedero, el animal dejó de comer, yo apagué la mecha, pero la mecha ya se quemó un poquito. Y cada vez que yo prendo la mecha, el animal que estaba bosteando así, le di mal de comer, le di de más, mezclé mal el alimento, mezclé mal el aditivo, bosteó así. Al otro día dejó de comer, no pasó nada, volvió al bosteo así. De nuevo se volvió a atorar, hace así, hasta que llegó acá. ¿Sí? Entonces, cada vez que el animal baja hasta ahí y vuelve, baja hasta ahí y vuelve, en la próxima es candidato a que tenga una acidosis. Y en ese camino de ir y volver, de comer y dejar de comer y dejar de comer, está la pérdida en conversión, la pérdida en ganancia de área de peso. Bueno, lo mismo. Desde el punto de vista, vamos a ir ahora a la dieta, ¿sí? Pero quiero eso, que quede bien claro que la adaptación es lo que marca. Cuando entramos en ese serrucho de acidosis o aguda, marca mucho lo que va a ser el desempeño de ese corral durante todo el ciclo productivo. Vamos a ir tocando algunos puntos de el grano. Dice tipo, proporción y procesamiento. Primero que quisiera decir que en términos generales hay muchos técnicos y muy bien formados en la formulación de raciones. Entonces, rara vez el problema sea la proporción del grano o la proporción de la fibra, al menos rara vez sea el problema la proporción del grano y de la fibra en la fórmula que está en el papelito, que es muy distinto a veces a la fórmula que llega al comedero, y eso creo que todos lo sabemos bien. Entonces, desde el punto de vista del grano voy a hacer dos comentarios. Uno es el picado del grano. Pero más que hablar sobre cuánto picar el grano, si más, si menos, si el grano entero, sobre todo cuando pasan cambios que nos pueden dar un caso de acidosis subaguda, cuando teníamos una roladora sin dientes o con los dientes todo desportillados, y un día entre toda esa agenda larguísima de cosas que teníamos que hacer, cambiamos los dientes de la roladora y empezó a moler de así, a moler así, o a llegar a molerme esto de esta manera. Entonces yo tenía una proporción de maíz en la dieta que era el correcto y que no me producía ningún problema con este nivel de picado. Pero la velocidad de degradación y la disponibilidad del almidón con este nivel de picado no es la misma que con este. Entonces la velocidad y la tasa de producción de ácidos en el rumen no va a ser la misma, digamos. Y si yo ese rumen no lo tengo bien adaptado para que me saque los ácidos rápidamente y los mande al hígado, voy a tener problemas. Entonces, por ahí prestar atención a esos detalles, ¿sí? Tener cuidado de medir el picado, o si quieren arreglar la roladora, métanle algún grano sin picar al principio, vayan mechando. Acá en este caso había dos, se picaba con dos roladoras distintas, se arregló la más grande y cambió de este tamaño a este tamaño. Bueno, esto a la misma proporción me puede llegar a generar un problema. Pero, de nuevo, creo que los problemas más grandes no están por el lado de la dieta, y esta parte está más o menos, la tenemos más o menos resuelta. Con respecto también a la proporción, a la calidad y al tamaño de la fibra. La fibra debiera estar picada lo suficientemente como para que el animal no la pueda seleccionar, y ser lo suficientemente grande como para hacer fibra efectiva que promueva la rumia, ¿sí? Que el animal a veces sirve, además del tamaño, que haya algún alimento húmedo en la dieta que cohesione, o algún alimento con grasa que cohesione la fibra y que le impida al animal separarla, perdón. Fíjense, en este caso acá la fibra está picada, tiene un tamaño, si se quiere, razonable, puede ser un poquito larga, pero razonable, pero acá directamente cuelga el rollo entero. Acá el rollo no se picó apenas y se desmenuzó y está colgando. En este caso, los primeros que llegan, lo primero que van a hacer es tratar de correr la fibra y comerse lo que más le gusta, el grano. Entonces ahí yo formulé una dieta que potencialmente no me va a producir acidosis, pero el animal se autofabrica una dieta solo, porque yo lo dejo elegir, digamos. Bien, eso con respecto a la dieta. Acá se ve clarito en el comedero, fíjense, la fibra va quedando afuera, y los pocitos estos donde
el animal fue seleccionando la fibra y dejándola afuera. El dominante se come el grano, se atora, el dominado come fibra. Y ahí tenemos corrales tremendamente desparejos. ¿Sí? Aditivos. No voy a hablar mucho, ya van a presentar los chicos los datos con virginiamicina. Hay varios, pero los más usados son principalmente monensina o combinaciones de monensina y virginiamicina. Pero lo que yo quiero decir de aditivos es que además de usar el mejor aditivo que ustedes tengan a disposición, es que el aditivo llegue al rumen. Si yo tengo las cuchillas del mixer así, y ven todo este copito de lado, ahí está. Yo pongo Vmax y el Vmax se me queda acá pegado, nunca va a funcionar. Y también no solo la limpieza y la calidad del mezclado de la dieta, sino también la precisión. Acá, esto fue un trabajo hecho en un feedlot, una evaluación, una auditoría de cómo estaban preparando la ración. El coeficiente de variación en la carga de la premezcla era del 30%. O sea, esto tenía que ir al 1,3% la premezcla en terminación, y en el mixer 1 al 1,4%, en el mixer 2 al 2%, en el mixer 3 al 1,3%, en el mixer 4, ¿cuánta monensina le llegaba a esos animales? Ahora lo vemos porque lo tenemos graficado también, pero... Entonces aprovecho algo que no estaba en ese cuadro sinóptico, que es la variabilidad en la ración. Una cosa es la ración teórica, como esta, por ejemplo, en el caso del rollo desmenuzado, debía ir al 7%, 5,5%, 2,6%. Acá prácticamente no le tiró rollo a la dieta porque estaba la picadora, no terminó de picar y pasó al siguiente ingrediente. Fíjense la variación, coeficiente de variación 27%. Acá... lo que estaba en la fórmula no es lo que estaba llegando al comedero, y a cada comedero le estaba llegando una dieta distinta, y cada vez a cada comedero le llegaba una dieta distinta. Entonces esto genera grandes problemas, y a veces cuando los problemas no llegan a ser lo suficientemente grandes como para producir muertes, producen problemas, entre otras cosas, acidosis subaguda y pérdidas en conversión y en ganancia diaria de peso. Lo mismo el maíz, con un poco menos de variación, porque al rollo nadie le sigue el stock, al maíz lo siguen más de cerca, el palero eso lo sabe, porque el maíz sale bastante más caro. Entonces, ahí más o menos se arrimaba un poquito más a lo que tenía que tirar, ¿sí? Pero en el contraste en esa dieta, la cantidad de almidón, ahora vamos a ver, fíjense, FDN sería la fibra, ¿sí? Esta era la variación en FDN entre un mixer y otro, a la mañana y a la tarde, ¿sí? Coeficiente de variación 4-5%. Fíjense el porcentaje de almidón de la dieta, desde el 35% hasta el 45%. Fíjense si el animal llega y en adaptación de golpe, porque armaron mal, la primera le cae una dieta así, y en la segunda vuelta a la tarde le cae una dieta así. Esto a veces, no sé si todos tendrán el problema o tendrán tanta variación, pero a veces decimos, ¿y cómo anda? Y tira bastante bien el palero. ¿Qué es tira bastante bien? ¿Tenés un número? ¿Sabés cuál es el coeficiente de variación de carga? ¿Sabés cuánto le están pifiando? Todos los mixers tienen balanza, tienen pen, un pendrive donde ustedes pueden controlar. Muchas veces no hay quien, como decía, se generan los datos y después no hay quien los analice, digamos, pero debiéramos estar un poco atrás de esos datos porque son cosas que no vemos. Y después decimos, pero ¿cómo? Acá ganan 1,7 kg por día y yo no puedo pasar del kilo. Bueno, a veces el problema está acá, ¿sí? Y cambiamos de aditivo y cambiamos de un montón de cosas, pero le pedimos que nos resuelvan cosas que no controlamos nosotros a los aditivos, o buscamos una solución mágica. Fíjense, esto era la concentración con esa variación en la carga de premezcla y a la proporción, además, cómo quedó cada mixer armado. Esta era la variación en la proporción de monensina. En ese caso la premezcla tenía solo monensina. ¿Siempre era el mismo mixer, el mismo operario? O... Siempre el mismo mixer, el mismo operario. Eran 2 mixers estacionarios y el mismo palero era el que armaba un mixer
terminaba mientras estaba mezclándose y cargaban los carros repartidores, estaba armando el otro mixer. Pero iba muy rápido y muy a paladas. A 2 palas, 3 palas, no estaba ahí encima de la precisión, porque también no le pidamos que hay que capacitar al personal, hay que explicarle por qué, hay que generarle indicadores y decirle, mira, empezaste, estabas tirando mal, generar de alguna forma información que vos le puedas mostrar y explicarle por qué, y en todo caso pagarle un poquito más porque la va bien, que eso siempre es una buena zanahoria, digamos. Y que generalmente paga con creces las mejoras que después tenemos en conversión y en ganancia de área de peso. En ese mismo caso, pensando en el consumo del corral, hicimos una prueba de varios días en un corral a ver cómo recibía, porque todos esos mixers fue un día midiendo un mixer al lado del otro cómo se preparaba. Y esto fue a lo largo de varios días la comida que recibía un corral. Entonces le pedíamos que nos muestreaba, le hicimos un protocolo de muestreo, porque el muestreo también te da mucha variación si no lo haces bien. Y queríamos saber por qué, porque una de las cosas dijimos que era de acidosis subaguda, era la caída del consumo. Es el animal se empachó y me sobra comida, se embacharon unos cuantos y me sobra comida en el comedero. Entonces, bueno, vamos a ver, porque si vos todos los días el animal te pide, le subís, vino una refrescada, te vuelve a pedir, le volvés a subir y siempre le pones más y no controlás lo que le vas dando de comer, llega un momento en que el animal sobreconsume, se empacha y te hace esto, y acá entramos en ese famoso serrucho de consumo. Ahora, acá en 4 días, 6 de octubre, 7 de octubre, 8 de octubre, 9 de octubre, acá perdimos el dato, no tenemos el dato de 8 de octubre, pero la entrega era la misma, ¿sí? La entrega tal cual, supongamos que a ese corral tenían que entregarle 100 kilos, ¿sí? Un corral chico que comen 10 kilos, 10 animales, 1000 kilos, digamos, un corral de 100 animales que comían 10 kilos, tal cual, de esa ración. Siempre se le entregó 1000 kilos de ese corral y de repente se cae el consumo. Cuando nosotros analizamos las muestras, el porcentaje de materia seca entre esta dieta y esta, que es de donde tuvimos muestras, era una diferencia del 27%. Era como si yo le hubiera entregado, acá le entregué 1000, acá le entregué 1100 kilos y acá le entregué casi 1300 kilos. Le aumenté la oferta de materia seca. Yo no me acuerdo cómo fueron las condiciones climáticas de ese momento, pero claramente cuando lo evaluamos fue un aumento en la oferta, los animales comieron de más, se empacharon y dejaron de comer y tardaron 2 o 3 días, de nuevo o 4, en volver al consumo en el que estaban. Esto es bien típico de una acidosis subaguda, y en este caso fue por ese error y esa variabilidad en la carga de ingredientes que en esta dieta particularmente usaban residuo de papa de McCain. Entonces una dieta es primero un residuo muy, muy variable y de mucha humedad. Entonces yo varío la carga de eso, varía muchísimo la oferta de materia seca. Y la cantidad de materia fermentable y de almidón está en la materia seca. Si yo aumento un 27% de la materia seca, en ese caso aumenté, son esas diferencias que veíamos, de un 30% de almidón que llegó al rumen a un 40 y pico de almidón, se empacharon, se cayó el consumo. Fíjense, esto eran cuando lo metimos en estufa a secarlo, las muestras estaban bien tomadas de diferentes puntos del comedero, con una pala de abajo hacia arriba, todo según, como lo ha explicado, un protocolo de Ohio, de Bill Way, que está muy bueno. Lo hicimos, fíjense lo que era una dieta, la cantidad de fibra y la cantidad de fibra de esta dieta, ¿sí? Después de esta dieta fue donde el consumo se vino abajo. No había fibra acá. Bien. Otro punto dentro del manejo: reparto, número y frecuencia, y el manejo de comedero en general. Todo esto va a tener la cantidad de repartos diarios que hacemos y el manejo de comedero en general va a tener incidencia sobre el tamaño de la comida, sobre la frecuencia de comida que hacen los animales y sobre la tasa de consumo
que tienen esos animales. Esto, un manejo de comedero, no sé, si no tienen un protocolo de manejo de comedero, debieran tenerlo, ¿sí? En todos los feedlots debiera hacerse eso. Nosotros manejábamos esto como ideal, ¿sí? Dejar una pequeña borra diaria, que no sea necesario limpiar el comedero, y con aumentos diarios, día por medio, del 5%, depende de cómo venía, podría en algún caso llegar a ser un aumento del 10%. Si aparece el comedero lamido, se le aumenta. Si al día siguiente vuelve a aparecer el comedero lamido, le mantengo, no se aumenta, porque si lo aumento puede llegar a aparecer de nuevo un rebote y se me cae el consumo y al otro día tengo el comedero con sobre. Y en este caso, si manejamos bien, tendríamos que estar acá, el mayor tiempo posible acá, y acá cuando nos piden, y de nuevo acá. No llegar a que nos sobre. Esto a veces pasa por condiciones climáticas, porque llovió, porque el animal no come. Bueno, ojo cuando limpian el comedero y cuando vuelven a dar, cómo hacen esa subida, porque ahí los animales van a estar un poco hambriados y se van a balanzar sobre el comedero. Depende del clima también. Por eso, el clima es lo que tendría que ser el clima el que te genera las disrupciones y no vos con el manejo, y sobre todo ahora después viene con la cantidad, con la precisión. Si yo digo que son 1000 kilos, así como evaluábamos la precisión de carga de cada ingrediente para que la dieta sea consistente y sea estable y la cantidad de almidón que cae al rumen sea siempre la misma, también tengo que controlar que el que tira la comida en el comedero tire 1000 kilos, porque yo dije ahí que un aumento del 27% en la materia seca era igual a darle un 27% más de comida, cuando estamos recomendando no subir más del 5% por cada aumento que le damos al animal, 5 o 10%. Entonces, si también el que tenía que tirar 1000 se quedó con la puertita del mixer abierta y tiró 100 kilos de más, bueno, eso ya es un 10%. Si al otro día, vos ese día no pretendías subirle y al otro día él se vuelve a errar en un 10% para arriba, o al revés, le erra para abajo, los animales te pelan el comedero y vos decís, bueno, le subo entonces. No, se habían quedado con hambre del día anterior porque el mixero en vez de tirar 1000, tiró 850. Tiró 850, se quedaron con hambre y vos le ofrecés, en vez de 1000, le ofrecés 1100. Se paran el comedero y se pegan una torada bárbara y te sobra comida. ¿Sí? O capaz el primer día no, pero el segundo día sí te sobra comida. ¿Sí? Eso incide en el tamaño y con la voracidad que el animal come. Y eso directamente con la cantidad de ácido que se produce en el rumen. Esto es un estudio de la Universidad de Dakota. Yo esta slide se lo robé directamente a Francis Fluharty, que es profesor allá en Ohio y que viene a dar el curso de carne a la especialidad de nutrición de La Plata, con manejo de comedero, ¿sí? A el consumo controlado, como les decía, a comedero con una borrita, a tratar de mantener el comedero siempre así, y aumentos programados, no siempre a comedero lleno, y el B siempre a comedero lleno. La diferencia fue que el consumo de kilogramos día de materia seca en promedio fue de 9,2 para este lote y de 8,9 para el lote que tenía el consumo a voluntad, que tenía siempre el comedero lleno. La conversión, la ganancia de aire pesa fue de 900 gramos para el grupo que tenía el comedero lleno y de 1,7 kg para los que tenían un manejo de comedero controlado. La conversión fue de 5,38 kilos de alimento a 1 kilo de carne contra 9,47 kilos de alimento a 1 kilo de carne. 76% menos por manejar bien el comedero. ¿Qué era lo que pasaba? En el lote A, esta fue la curva de consumo, fueron subiendo de a poco. En el lote B, sobreconsumían, se empachaban, sobraba comida en el comedero, después empezaban a pedir comida de nuevo, le ponían de más, se empachaban, sobreconsumían, se caía el consumo. Este es el famoso serrucho en consumo. Me sobra comida, me piden comida, me sobra comida, me piden comida, y eso arranca la adaptación, y a veces entramos en un serrucho en la adaptación y no lo paramos hasta el final y después nos pasa eso. No logramos pasar el kilo de ganancia de aire de peso y las conversiones son malísimas. El costo del kilo producido se nos va por las nubes. Esto es lo que hablaba sobre el manejo comedero. Si yo planteo
un buen esquema de manejo de comedero. Trato de manejar el comedero prolijamente. Fui y medí y estoy armando la ración correctamente. También tengo que controlar los carros repartidores. Esto es un trabajo que empezamos a hacer desde que lo empezamos a auditar. Nosotros le pedíamos que no estuvieran en un error, podía ser más chico, pero bueno, por las maquinarias que tenían y por cómo estaban, le pedíamos un error que se acercaran al 5%, que no fuera mayor al 5% el error en las descargas en el comedero, en la cantidad de kilos asignados. Obviamente que en los corrales más chicos, donde había menos kilos y donde tenía que tirar, a veces unos corralitos chiquitos, donde tenía que tirar 300 kilos, un poquito que le quedaba abierta la puerta, se le caían 25 kilos y el coeficiente de variación es más alto. Por eso nosotros incluso lo empezamos a trabajar según la cantidad de kilos y todo. Pero bueno, en un periodo de tiempo, 14 informes mensuales, logramos que la tendencia fuera a bajar. Un comentario acá sobre esto. Fíjense, acá estaban con el 16% y más o menos era lo que veníamos viendo, 16, 14%. Acá, de golpe, el coeficiente de variación salta para arriba. ¿Esto qué pasó? No me acuerdo si por enfermedad o por qué, uno de los mixeros se bajó y pusieron a un chico que estaba en la manga todos los días vacunando de centro recepcional, que no sabía ni cómo andaba el tractor. Entonces, es importante que tengamos relevo, es muy importante el manejo del comedero en estos puntos, y que tengamos relevos capacitados, que rotemos ese personal, que no dependamos, que no sea uno el que maneja la pala y carga el alimento, porque ese día que se rompió, se enfermó, los coeficientes de variación se nos van por las nubes y entramos de nuevo, hacemos macana 1 o 2 días y entramos en ese serrucho y son pérdidas que no las vemos, digamos. Fíjense, un pico terrible es 2 meses que se rompió un operario, se enfermó y tuvo que subirse alguien al tractor que no sabía manejar el tractor, que no sabía manejar el mixer. Bueno, medio ya para ir terminando, también con respecto al tamaño de comida, la frecuencia de comida y la tasa de consumo, la voracidad con que el animal consume, tiene que ver, voy a hablar principalmente, el clima no lo podemos manejar, solo más o menos conocer y prever, pero no podemos hacer muchas cosas con el clima. Con respecto a la jerarquía, tratar de no estar todo el tiempo, esta costumbre que tenemos de estar zafrando continuamente los corrales. O sea, en vez de tratar de agrupar los animales más o menos parejos al principio y tratar de que salgan lo más, estamos todo el tiempo manoseando el corral, lo sacamos 3 gordos, volvemos 3, vamos así, todo el tiempo ese y reagrupando, ahí generamos conflicto de jerarquía y ahí generamos alteraciones del patrón de consumo de alimentos y abajo de eso tenemos problemas de eficiencia, muchos relacionados con acidosis subaguda. Con respecto al espacio, al ambiente, espacio en cuanto a superficie destinada por animal y espacio en cuanto a la calidad del ambiente. Fíjense esa foto, un corral seco pegadito a un corral que está cargado de bosta, se ve que brilla, acá está la foto de cerca. Fíjense la cantidad de animales echados y fíjense la cantidad de animales echados. Entonces, hay que mirar, este animal está rumiando con la misma cantidad de fibra, mucho más que está produciendo más buffer, la cantidad de ácido que se produce y lo que lo neutraliza se sincroniza un poco más. Si el animal está con este nivel de disconfort, está así, no sabe qué hacer, come, va, a veces se atora, este animal no está bien y además, más allá de lo que le produzca y de la posibilidad de producir acidosis por darle disconfort a los animales, también ya este disconfort cuesta energía, el animal gasta energía estando parado, digamos, entonces también eso afecta a la conversión. Espacio en cuanto principalmente a usar efectivamente el espacio comedero. ¿Cuántas veces vemos en los feedlots de esto? Fíjense la cantidad de metros. Este es el famoso que se quedó mirando la fiambrera hasta la próxima vuelta. La olfateó a la comida nada más. Se queda con un hambre que cuando viene el mixer de nuevo, atropella, que quiere pegarle a alguien y se pega una atorada bárbara y al otro día no come. Y a veces, cuando son 1 o 2 animales los que le está pasando esto, eso después penaliza en el desempeño total de ese lote de animales, pero no lo vemos clínicamente, no nos damos cuenta. Fíjense
la carga de ese corral. Disculpa, eso decir que baja la conversión de grupal. Sí, vos lo ves que cuando cerraste ese lote completo y la conversión no te dio, o la cantidad de kilos que vos estás ganando, y bueno, hay uno que sí, los que están que son dominantes y se paran adelante del comedero, siempre, por ahí no tienen problema. Eso no son el problema son el 15-20% de animales, que los de atrás, que son los que después te hacen cerrar el negocio también, porque son eso también los compraste y los pagaste. Si eso ganan 700 gramos, te quedan de cola. Después a eso, que ya eran los dominados, como quedaron de cola, los juntás con otros. O sea, siguen siempre rezagados. Fíjense este que está acá. No sé si se ve la cabecita. Así está. Viendo si puede entrar entre estos dos. Este otro, mirando la fiambrera. Acá no hay comida. O sea, atrás que, además de que está sobre recontra apretado ese corral, no estoy aprovechando todo el frente comedero. Este animal, a la segunda vuelta, si lo dejan, se va a tirar de cabeza arriba del comedero. Ese animal, esa tasa de consumo hace que el animal trague. Si el animal traga a lo bruto, no produce saliva. Si no produce saliva, no produce buffer, se produce todo ácido y ahí empezamos. Y le lesionamos el rumen. Entonces ya la segunda vez tengo más riesgo y ese es alguno de los que puede terminar pata para arriba o que hacen que el negocio de ese corral no termine siendo el mejor. Bueno, ambiente, espacio, ni hablemos de esto. La cantidad, también esto, ¿por qué esto incide en el consumo? El animal cuando se cruza tiene que cruzar esto para ir a comer y ve que un compañero se quedó a mitad de camino ahí, trata de ir lo menos posible. No porque lo vea sino porque le cuesta cruzar acá, trata de ir, si hubiera ido a comer con un piso limpio, hubiera ido a comer 5 veces en el día y trata de ir, quedarse medio cerca del agua, va, come una vez, come todo, se planta delante del comedero, come todo lo que puede esa vez y después se va. No los deja comer a los otros y todo eso afecta en la sincronicidad con que ese almidón llega al rumen, con la velocidad con que se producen los ácidos grasos, con los que se absorben y de nuevo, eficiencia. Ni hablemos acá de estos animales que tienen el comedero sucio, entonces están comiendo, picoteando lo de arriba, pero en realidad hasta que no le limpian ¿qué va a pasar? Como pasó acá, le limpiaron el comedero, capaz comen de más. Acá abajo había no solo comida, sino que había bastante barro. Hace 3 días que estaban picoteando lo de arriba, con bastante hambre, le limpian el comedero y se lo llenan de comida. Tremenda torada se pegan de nuevo y sobra comida y así entramos en ese ciclo. Este era un videito, ahí recién pasó el mixer, fíjense, hay animales comiendo, pero no hay animales atrás como veíamos en la otra foto. Los animales vienen atrás rimándose, pero muy tranquilos. A ver si gira. Este era hace bastantes años, 2009 era pasante de un feedlot en Marcos Paz, donde esa era toda la iniciación, digamos. Los animales tenían bastante más superficie, fíjense las condiciones de ese corral, hay un poco de agua ahí, pero el corral en sí está seco, no hay barro. Hay algunos animales ahí esperando, pero no están abalanzándose sobre los otros. Entonces, esa debiera ser la situación, no la que vimos recién, con el animal tratando de pechar para llegar a comer. Y este no lo reproduzco, era simplemente para mostrar en ese mismo lugar una pequeña pala vertical que pasaba, sobre todo en la adaptación, en los corrales después se pasaba a terminación a otra parte, pero ese barro y ese pozo no se hacía porque todos los días, una vez a la semana, iba girando este tractor que simplemente pasaba por acá alrededor del bebedero y atrás al costado de la prebanquina para que correr la bosta y llevarla para allá, simplemente para mantener la bosta fresca, separarla. Con eso reducían la producción de moscas también, porque todas las larvas de la mosca la ponía en ese sector. Que esto, digamos, un tractor barriendo la bosta tiene incidencia en la acidosis. Era un poco la idea de esto. El espacio y la calidad del ambiente tiene incidencia en la aparición de acidosis subaguda.